Bienvenidos a Existencia Secreta, tu archivo de esas realidades que ignoras, o simplemente te quieren ocultar, donde descubres las verdades evidentemente asombrosas que nos rodean. Y encuentras las gemas más fascinantes y raras del conocimiento humano, aprendiendo cada semana más de este extraño mundo y lo que pasa en segundo plano. Hoy presentamos teorías de conspiración oscuras que resultaron ser ciertas. A lo largo de la historia, el mundo, en particular los Estados Unidos, ha visto una buena cantidad de teorías de conspiración ir y venir. Desde reptiles disfrazados de humanos hasta estelas químicas, es justo decir que la mayoría de estas teorías son completamente absurdas. Sin embargo, con el tiempo, se demuestra que una teoría de conspiración que muchos pensaban que era ridícula, de hecho, era correcta. En tales casos, la verdad puede ser mucho más aterradora que la ficción. Los siguientes son ejemplos de tales conspiraciones de la vida real. Proyecto Sunshine. El proyecto fue encargado por el Comité de Energía Atómica de Estados Unidos y la Fuerza Aérea Estadounidense. Diseñado para investigar los efectos de la radiación nuclear en los humanos y el medio ambiente, el proyecto Sunshine vio la cosecha del gobierno de los Estados Unidos y usó, a menudo sin el permiso de los padres, las partes del cuerpo de niños y bebés muertos. Los niños más pequeños suelen tener mayores cantidades de estroncio en sus huesos, lo que significa que sus tejidos son más susceptibles al daño por radiación. Por lo tanto, ello los hizo mejores sujetos de prueba para el proyecto. Proyecto MKUltra. La premisa general probada ya cierta. Era que el gobierno de los Estados Unidos estaba probando los efectos psicodélicos y de drogas alucinógenas en ciudadanos estadounidenses y personal militar desprevenidos, para investigar la viabilidad de los programas de modificación de comportamiento. Esencialmente, el gobierno de los Estados Unidos estaba probando las técnicas de control mental en su propia población, y dejó a muchos de sus participantes con trauma e incluso daño cerebral. Hay un montón de casos de sujetos de MKUltra que actúan violenta o peligrosamente. Lo más aterrador es pensar que el gobierno hizo eso sin el consentimiento de los participantes. Envenenamiento por alcohol del gobierno de los Estados Unidos. Reciente durante la prohibición, el gobierno de los Estados Unidos contaminó el alcohol industrial con metanol, un método comúnmente utilizado como anticongelante, en un intento por frenar su consumo. Los informes difieren sobre cuánto metanol se agregó, aunque la mayoría está de acuerdo que no era suficiente para ser letal y tenía la intención de ser más un elemento disuasorio que un castigo. Por otro lado, también ha sido informado que hubo alrededor de 10.000 muertes durante este periodo, como resultado del envenenamiento. Por lo que tal vez la intención era más oscura de la que pensamos. Espionaje del gobierno de los Estados Unidos. En junio de 2013, el contratista de inteligencia Edward Snowden lanzó miles de documentos de alto secreto a varios periodistas, que detalló la sofisticada red de inteligencia que Estados Unidos, y junto con otros países occidentales, había estado utilizando para espiar a las poblaciones civiles de todo el mundo. Gran parte de este espionaje se realizó a través de empresas de redes sociales. Por ejemplo, en 2016, las agencias del gobierno de Estados Unidos enviaron aproximadamente 50.000 solicitudes de datos de usuarios a Facebook, aproximadamente 28.000 a Google y alrededor de 9.000 a Apple. Quizás la parte más inquietante de esta historia es cómo la Agencia de Seguridad Nacional realizó múltiples operaciones de espionaje en gobiernos aliados de Estados Unidos, como Alemania, Bélgica, Francia y España. Incidente del Golfo de Tonkin. El 2 de agosto de 1964, en medio de la guerra de Vietnam, el USS Maddox, en una misión de inteligencia a lo largo de la costa de Vietnam del Norte, supuestamente disparó y dañó varios torpederos norvietnamitas que lo habían estado acechando en el Golfo de Tonkin. Según los informes, Maddox también fue atacada por buques norvietnamitas el 4 de agosto. En 2005, se publicó una publicación de la NSA sin fecha, desclasificado, revelando que no hubo ataque contra Maddox el 4 de agosto. Desde la divulgación de la NSA, muchos han acusado al gobierno de los Estados Unidos de fingir intencionalmente el incidente para aumentar el apoyo a la guerra de los Estados Unidos en Vietnam, y justificar aún más acción militar en la región. Esta técnica también se vio a principios de la década de 2000. Cuando el presidente Bush y el primer ministro Tony Blair del Reino Unido afirmaron que el gobierno iraquí estaba construyendo activamente y almacenando armas de destrucción masiva, lo que provocó la guerra de Irak. Más tarde, las inspecciones dirigidas por Estados Unidos descubrieron que Irak no había estado almacenando o produciendo nada para empezar. La manipulación del clima del gobierno de los Estados Unidos.
En 1993, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, el Ejército estadounidense y la Universidad de Alaska crearon el Programa de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia, también conocido como AARP. Desde entonces, numerosas teorías de conspiración han surgido alrededor del misterioso proyecto. Desde satélites que pueden causar terremotos hasta enormes transmisores que pueden crear tornados y tsunamis. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe es que en realidad hubo un documentado proyecto de manipulación del clima durante la Guerra de Vietnam, décadas antes de la creación de AARP. Operación Popeye fue un proyecto de 5 años en que el gobierno de los Estados Unidos usó la técnica milenaria de la siembra de nubes para aumentar la precipitación en la ruta Ho Chi Minh de Vietnam del Norte para interrumpir el movimiento de vehículos, armas y raciones de la ruta. La idea general era enviar un objeto como un avión, volando a través de una nube mientras va liberando pequeñas partículas que le dan al vapor de agua algo a lo que aferrarse para que pueda condensarse y convertirse en lluvia. Pero si los militares lo han hecho en el pasado, ¿qué es lo que les impide volver a hacerlo? La máquina de fruta canadiense. A pesar de ser uno de los defensores más fuertes de la comunidad LGBT en la actualidad, la historia de Canadá no es tan limpia como uno creería. En la década de 1960, el gobierno canadiense contrató a un profesor universitario para crear un gay bar, lo que llamó la máquina de fruta en el momento. El profesor universitario, Frank Robert Hackett, de la Universidad de Carleton, obligó a los sujetos a observar imágenes eróticas del mismo sexo mientras medía la dilatación de la pupila, los niveles de transpiración y los cambios en el pulso para medir solo cuán afrutados eran. El programa fue parte de un esfuerzo para remover a los homosexuales de los puestos del servicio civil, para lo que finalmente la Real Policía de Canadá recogió archivos de más de 9.000 presuntos homosexuales. El Dalai Lama. El Dalai Lama es el líder espiritual designado del pueblo tibetano, visto como el encarnando de los principios del budismo, paz interior, iluminación y virtudes. Sin embargo, los documentos de la CIA, publicados por el Departamento de Estado en 1998, indicaron lo contrario. Durante la década de 1960 y 1970, el actual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, junto con otras figuras tibetanas prominentes, recibieron fondos de la CIA. Este financiamiento fue parte de un esfuerzo concertado de la inteligencia estadounidense para socavar la China comunista y la presencia comunista global, apuntalando al tibetano guerrillero en su lucha contra el Estado comunista. Según el informe, la CIA financió aproximadamente a 2.100 tibetanos guerrilleros con $500.000 anuales y le dieron al Dalai Lama un subsidio anual de $180.000. Operación Mockingbird fue un programa de la década de 1950 en el que la CIA reclutó y apoyó a varias organizaciones de medios para influir opinión pública. En abril de 1976, el Comité de la Iglesia, una fuerza especial del Senado de los Estados Unidos, realizó una investigación sobre la influencia de la CIA sobre las organizaciones de noticias extranjeras y nacionales y declaró que esta mantuvo una enorme red global que proporcionó información para la organización y a veces intentó influir en la opinión mediante el uso de propaganda encubierta. El informe condenatorio también declaró que estas mismas personas le dieron a la CIA acceso directo a una gran cantidad de medios y agencias de noticias y afirmó que aproximadamente 50 de los activos de la CIA eran periodistas estadounidenses diversos. Eso es todo por hoy, y recuerda, si te gustó lo que viste, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que descubras más de esa existencia secreta que te rodea.